Estaba pensando sobre la predicación, si hacíamos alusión de la entrada de Jesús a Jerusalén, pero determiné continuar con el mensaje que estaba pendiente el domingo pasado sobre los altares, y de eso les voy a comentar, sobre los 4 altares de Abraham. Y tenemos en este día el altar de Manré. Quiero decirles que busco con esta serie de mensajes el desarrollar en cada uno de nosotros una vida devocional. Un momento en que nosotros nos podamos apartar para tener tiempo a solas con el Señor, para poder tener comunión con Dios. Pero estamos añadiendo el valor de reunirnos con la familia. Si usted ve dentro de este ejercicio de Abraham, él tenía pues involucrada, si cabe, a su casa en esa búsqueda o en esa adoración y gratitud al Señor. Desde luego, al estarlo impulsando, hemos dicho que esta es una responsabilidad que no hemos cumplido de alguna manera, que somos cristianos, pero no hemos tenido ese detalle, si cabe, de poder en verdad intensificar nuestra adoración a Dios como familia. Creo que si nosotros retomamos esta idea, vamos a ser en verdad bendecidos de una manera maravillosa en nuestra familia. Y si yo les estoy pidiendo de que se inscriba, eso es voluntario, pero los que ya están inscritos podrán estar ya dándose cuenta de la relación que estamos tratando de tener, y ya se les está enviando algunas notas para que usted se apoye en su altar familiar. Agradezco a los más de 200, inscripciones que el Señor ha permitido. Ya tenemos más de 200 inscripciones en los altares. Da gracias a Dios por eso, ¿verdad? Y en verdad es lindo ver ese número. Y más que todo, yo sé que el Señor va a obrar de una hermosa manera en su vida y en su casa. Ahora deseo invitarles a que leamos el texto bíblico en Génesis, capítulo 13, versículo 14 al 18. Y así dice la Biblia, la palabra de Dios, Génesis 13, 14 al 18. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Ya hemos dicho que una de las características que tuvo Abraham en su vida devocional precisamente fue el de edificar altares. Eso reflejaba la pasión, si cabe, de una relación franca con Dios, como también de un reconocimiento de quién era y quién es Dios. Eso permitía mantener esa relación que tanto puede anhelar el ser humano, esa relación de comunión con su Creador, con su Hacedor, con su sustentador. Ya hemos observado que edificó un primer altar en Siquén. Algunos lo han llevado como un símbolo de su renuncia al pecado, de su renuncia al pasado, pero también como un altar de gratitud. El segundo altar que él levantó o alzó entre Betel y Ahí fue para recibir confianza en las promesas de Dios,
Recuerdan que ahí es Betel es la casa de luz o la casa de Dios, y ahí el lugar de ruinas. En medio de esos dos espacios estaba el altar que edificó. Aquí podía estar viendo la casa de Dios, pero podía estar viendo la proximidad de situaciones adversas, ya sacando la simbología, de situaciones adversas que podía estar enfrentando o enfrentaría en la vida. Los lectores de la Biblia nos damos cuenta que sí enfrentó momentos muy difíciles, estados deplorables si cabe en su vida espiritual, en sus decisiones o determinaciones que tomó. Y si usted va al contexto del texto que hemos leído, se va a dar cuenta de una decisión donde no se asoma, según el escritor sagrado, un indicio, un mínimo indicio de pedir dirección a Dios para salir del lugar donde se encontraba, ya que en ese espacio había hambre. Y él, como responsable, quería resolver esa situación y descendió a Egipto. Pero no se ve que haya dicho: Dios, está en tu plan que yo salga a Egipto para resolver nuestra necesidad de comer, tanto para nosotros como personas, como para nuestro ganado. No se observa. Esa fue una de las situaciones que podría estar representando ahí, que es ruina, que es destrucción, que es crisis, que es miseria. Entonces, cuando el ser humano se encuentra en esas dos realidades, puede llegar a entender el valor de la casa de Dios. Y aunque la ruina puede asomarse o pueda llegar, la casa de Dios fortalece, la casa de Dios da confianza, la casa de Dios da seguridad. Por eso el salmista dijo: en tus congregaciones yo estaré. Eso significa que es válido y es hermoso estar en la casa de Dios. Usted debe de valorar que la casa de Dios es un buen lugar para intimar con el Señor. La casa de Dios es un buen lugar para adorar a Dios. La casa de Dios viene como para fortalecernos, porque no sabemos qué es lo que viene después. El siguiente paso que vamos a dar, no sabemos si trae bien o trae mal. Independientemente de lo que suceda, nosotros podemos estar confiados y seguros en que Dios es nuestro ayudador. Así que el que él alzara altares, esto indicaba que Dios siempre ocupaba el centro de su vida y de su peregrinaje. Quizá usted se va a identificar mejor con esto. Nosotros no celebramos conversaciones si no estamos aplicando o replicando alguna parte de la Biblia, ¿sí o no? Es raro que estemos conversando y no mezclemos en esa conversación principios de la palabra, principios bíblicos. Ahí estamos. Aburrimos muchas veces. Dependiendo de la persona con quien estemos conversando, esa persona se puede sentir muy incómoda. Pero ya es nuestra manera de ser, ya es lo que vibra en nosotros, ya es la abundancia de Dios en nuestro corazón que nos hace estar conversando e introduciendo determinaciones, como dije ya, relacionadas a la Biblia. Eso denota, hermanos, que en verdad Dios ocupa un buen lugar en el corazón de nosotros. Si eso se acrecenta en nosotros, la ganancia será precisamente para nosotros, como por decir, aumentaremos más la presencia de Dios en nuestra vida. Amén. Más comunión con Dios, se aumenta más la presencia de Él en nuestra vida. Y eso es lo que nos dará y nos da seguridad en momentos, como dije ya, difíciles, inesperados, que puedan sucedernos en la vida. Cuando yo salí del restaurante donde estábamos celebrando con unos hermanos, yo comencé a sentir un malestar en mi lengua, al lado izquierdo. En un momento yo ya no sentía que podía expresar, o a la parte auditiva no llegaba a lo expresado. Y lo primero que pensé y dije al llegar a casa, le voy a decir a la hermana Mary que ore por mí,
porque voy a predicar mañana, y así como estoy en este momento, dije, no voy a poderlo hacer, porque si no me oigo, pues no sé qué voy a hacer. Pero ella es la que testifica que estaba más dormida que despierta cuando yo llegué. Tiene razón, estaba bien cansada, ¿verdad? Solo me tomó así medio la mano y sanate viejo, ¿verdad? Pero la verdad es que no sentí yo, digamos, mucha fe, ¿verdad? En el momento, y aumentaba la situación. Y a las 12 entonces vi que sí era serio el momento, digamos, que pasaba. Pero inmediatamente recurrimos a esa relación de confianza que mantenemos con Dios. Eso nos da valor y capacidad para poder decir, Dios, te necesito. Más comunión con Dios. Las circunstancias difíciles pueden llegar, pero sabemos que hay alguien que está de nuestro lado y que podemos acudir a Él. Y Él nos ayuda, aunque permita situaciones que no las comprendemos en el momento, pero Él nos ayuda. Y le declaro que Él nos ayuda. Y le confieso que Él nos ayuda. Bendito sea su nombre. Ahora, observemos en primer lugar los antecedentes del tercer altar. En el capítulo 13, versículo 1 al 4 dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes, su tienda entre Betel y Ahí, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. El texto bíblico nos está narrando que ya viene de Egipto. El anterior dice que subió a Egipto porque hubo hambre en la tierra que habitaba. Ahora él ya viene de Egipto y sí vamos a rescatar la declaración maravillosa que el texto dice. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. O sea, él no fue abandonado en aquel espacio. Y esto que acabo de decir no es para que justifiquemos algunas andanzas nuestras, algunos caminos que tomamos sin consultar a Dios. Desde luego, Dios es un Dios de promesas, Dios es un Dios de pacto, y donde quiera que nos encontremos, Dios estará con nosotros. Pero hay momentos, y eso es lo que usted va a observar, que puede ser que procedamos con actitudes que no corresponden a nuestra relación de pacto o de comunión con Dios. El texto bíblico dice que subió a Egipto y mintió. ¿Recuerdan la mentira de él? Su esposa era hermosa, era bella, dice el texto. Y él tuvo temor que a causa de la belleza de su esposa pudieran matarlo. Entonces él le dice a ella, porfi, di que somos hermanos, ¿verdad? Porque él sabía que en esa tierra de Egipto algo anormal podía suceder y que podía entrar él bajo esa incertidumbre. Entonces llega a Egipto, ahora sale de Egipto y escuche, llega a ese lugar en vista de la escasez que hubo en la tierra. Pero en su decisión faltó al Señor por no haber pedido su dirección y confiar en lo que veía o conocía. Lo que quiero decir con esto es que aunque había crisis y en Egipto él podía resolver su necesidad, estaba poniendo en duda que si él estaba en el plan y en el propósito de Dios, aunque en la tierra había crisis, Dios le respondería, Dios tendría cuidado de él y no tenía por qué descender a Egipto. Esa es la parte humana y natural que caracteriza al ser humano. Buscar los lugares de seguridad y piensa de que en el lugar donde se reside no se puede resolver o no se puede vivir. Creo, hermanos,
y eso lo confesamos hace unos días, que si esta tierra que se llama El Salvador, usted y yo creemos que es una tierra de Dios, también esta tierra es bendecida. Si hay pueblo de Dios, donde hay pueblo de Dios, la tierra es bendecida. Donde hay pueblo de Dios, la tierra es bendecida. Y este país tiene pueblo de Dios. Y podemos, hermanos, declararlo. Y si acrecentamos nuestra comunión con el Señor, si esta se aumenta con más seguridad, diremos en esta tierra que en el mundo o en el interior se diga que está en crisis, podemos ver la gloria de Dios, podemos ver la gloria de Dios, podemos tener más del sustento necesario, podemos aspirar a mejores situaciones si estamos en la voluntad del Señor. Ahora vea el regreso a Betel. Esto es interesante porque regresó a ese lugar no solo porque anteriormente había tenido allí su tienda de campaña, sino porque allí había tenido su altar. Regresaba de un lugar donde había sido puesto a prueba, pero a la vez venía con muchas riquezas. Entonces él regresa y él pudo haberse estacionado en alguna otra parte de la tierra. Sin embargo, fue movido, fue llevado al lugar donde había tenido un altar. El último altar era un buen lugar para recordar. Era un buen lugar para traer a memoria momentos a solas que había tenido con su Dios. Momento de testimonio, porque recuerde, los altares que él estaba edificando en tierra pagana estaban demostrando su fe hacia un Dios que no se miraba. Y la tierra donde él estaba, sus habitantes, eran personas que tenían dioses tangibles, que podían verlos y podían tocarlos. Pero el Dios de Abraham no es un Dios visible desde el punto de vista físico, no es un Dios palpable desde ese punto, pero él está mostrando su fe en que su Dios estaba con él, en que su Dios estaba sentado en el cielo y que desde el cielo él podía mostrarse y bendecirlo. Los cananeos podían decir entonces, ¿y este qué es lo que adora? Jesús responde que Dios es espíritu y los que adoran a Dios han de adorarlo en espíritu y en verdad. Usted y yo no vemos a Dios acá, pero Dios es espíritu y Él está entre nosotros por medio de su Espíritu Santo. Así que regresó al lugar de donde había sido, regresaba de un lugar donde había sido puesto a prueba, pero a la vez venía con mucha riqueza. En segundo lugar, vamos a observar que Dios le confirma su pacto. Capítulo 13, versículo 14 al 18, para estar enfocados. Dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti daré la tierra. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el Sinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Rescato en primer lugar la declaración de que el Señor le habló. Note, y Jehová dijo a Abraham. Desde el capítulo 12 usted va a venir observando cómo es que Dios se aparece y cómo es que Dios le habla. En este caso acaba de pasar una prueba terrible. La prueba era que Lot le falló. Lot se había enriquecido cerca de él, o a la sombra de él, como decimos. Pero llegó el momento en que los dos crecieron, los dos se llenaron de riqueza, en este caso de ganado. Y empezaron a ver que era difícil. Los siervos de Abraham con los de Lot disputaban territorio, situaciones para poder, digamos,
alimentar su ganado. Entonces llegaron a la conclusión que lo mejor era separarse. Y vino Abraham con mucha sencillez y mucha humildad, le dijo a Lot: escoge tú primero. Los tratos o el trato de Dios, ¿con quién fue o era? ¿Con Abraham o con Lot? Era con Abraham. Lot no tenía fiesta, por parte del, ¿cómo le dicen? Él no era el titular. Él no era el titular, para hablarlo así en esos términos. El trato era de Dios con Abraham, no con Lot. Pero por estar cerca de Abraham, fue bendecido. Y usted y yo no nos debemos de molestar porque el que esté cerca de usted lo bendiga el Señor. Amén. Sí. Porque si usted es un bendecido, el que esté cerca de usted, Dios lo va a bendecir. A veces cuesta entenderlo así, pero si usted es un bendecido, el que está cerca de usted va a ser bendecido. Y eso le pasó a Lot. Prosperó terriblemente. Pero todavía su corazón no lo ha llevado a entender eso que ya dije, que el trato era con Abraham y que él bien pudo haber dicho: bueno, Abraham o tío, porque era sobrino, en verdad es usted el que debe de tomar la decisión, no yo. Pero no, él inmediatamente dijo: yo quiero aquella tierra como la del Giboa, ¿verdad? ¿Qué les parece, verdad? No allá en el pico del Chinchontepec, sino ahí el valle. Qué bonito se ve el valle, ¿verdad? No necesita usted subir cuesta, por decirlo así, pero en el volcán, se me ocurrió porque yo fui pastor en el volcán, ¿verdad? Por eso lo estoy diciendo. Y yo subía, ¿verdad? Entonces lo interesante es que él vio la región fértil y esa escogió. Y Abraham pudo entender la maldad de Sin embargo, se quedó, digamos, quieto, se quedó callado y apareció Dios y le habló. Amén. Cuesta guardar silencio, hermanos. Cuesta. Queremos a veces rápido responder, pero él guardó silencio. Entonces el Señor le habló. Y digo acá que siempre será y es hermoso para cualquiera que el Señor le hable. ¿Cree que Dios habla todavía? Siempre va a ser hermoso que Dios hable. Y sé que hay momentos más importantes en la vida que deseamos que Dios nos hable. Hay momentos en los que en verdad desearíamos que Dios nos hable. Cuando estamos para tomar una acción o decisión, deseamos que Dios nos hable. Cuando estamos bombardeados de comentarios y de situaciones, necesitamos que Dios nos hable. Y Dios nos habla y tiene diferentes formas, maneras para hablarnos. Ahora Él se establece en Manré, que significa fuerza y vigor, al norte de Hebrón. Allí convirtió su hogar. En ese lugar de Manré lo convierte en su lugar de residencia y ahí en un centro de adoración. Recuerde que cuando Él levantó una tienda, significando su hábitat, también edificaba un altar. Eso no lo olvidemos, hermanos. Quizá por esa razón, y he estado entendiendo, cuando se compra una casa o se compra un negocio, nos han pedido muchas veces a que vayamos a bendecir la casa y a bendecir el negocio. Estaba pensando y digo, ¿será que en ese momento lo que desea el interesado es decir, Dios, aquí voy a habitar o de esto voy a vivir, pero yo quiero que aquí
en este recinto, en este interior, se levante un recuerdo, un memorial, un lugar donde yo pueda decir: el día que comencé a habitar esta casa, pedí que se bendijera, pedí que tu presencia estuviera conmigo. Y muchas veces las palabras que usamos cuando hacemos eso son las palabras que formaron parte de la oración de Salomón: que tus ojos estén abiertos de noche y de día sobre esta casa. Y lo hacemos con la intensidad del alma, porque le tomamos la palabra al anfitrión. El anfitrión no solamente quiere sacar provecho del negocio para sí, sino que dice: yo quiero consagrar este negocio para Dios. Quiero que sea Él, y hasta así lo han expresado algunos, el principal accionista de esto que inicio. O yo quiero que en esta casa se celebre una célula. Pero después nos dicen: todavía no tenemos los muebles, hermanos, así que cuando compren los muebles, hasta entonces vamos a hacer la célula, ¿verdad? Porque somos así, prontos para hablar y tardos para cumplir. Entonces, no solamente convirtió ese lugar en su hogar, sino también en un centro de adoración. Implicaba entonces que cuando él venía de sus jornadas, de su trabajo, entonces él podía ver su altar. No como algo simplemente religioso, costumbrista, sino con una actitud de reconocimiento y de devoción. Como quien dice: Dios, ya llegué. Gracias por haberme prosperado y haberme cuidado. Dios te bendiga, Dios. Amén. Lugar de reposo espiritual, de conciencia de la presencia de Dios en ese caso. Hay tres elementos importantes que se mencionan en la reafirmación del pacto, porque es reafirmación del pacto cuando Dios le habló: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur y el oriente y el occidente. Lo que está haciendo ahora Dios es ya dándole como objetivos: la tierra la daré en la que tú habitas. Ahora le está diciendo al norte, el sur, al oriente, al occidente, y en otra parte hasta donde tus ojos alcancen a ver, la daré a ti y a tu descendencia. El primer elemento es el siguiente: Dios da a Abraham una idea más concreta de la extensión geográfica de la tierra prometida. Ya como que le está poniendo los límites, pero límites extensivos o expansivos. Abraham vivía en esa zona montañosa de Betel, donde visualmente se podía abarcar una gran extensión del territorio. Recuerden, Lot está en el llano, en la parte llana. Él no tiene la capacidad, los montes detienen su mirada, pero Abraham está en la parte alta, hasta donde tu mirada, no es lo mismo ver de abajo que ver de arriba. Ahora sí hay que entenderlo. Dios está tratando y Dios está trabajando con él. Y dice: te daré al norte, al sur, al oriente y al occidente. Él desde esa altura podía ver más, porque lo que Dios le dice es: hasta donde tu mirada alcance, ahí te daré. Por otro lado, en segundo lugar, la promesa ahora incluye a Abraham y no solamente a su descendencia. Si usted va a los versículos anteriores del capítulo 13, se va a dar cuenta que Dios le está diciendo: y daré esta tierra a tu descendencia. No le ha dicho todavía a ti. Ahora sí le está diciendo: daré esta tierra a ti y a tu descendencia. Como quien dice: ya tendrás derecho de propiedad. Tus ojos mismos estarán viendo la tierra como propia.
y no esperar a que tu descendencia venga para que ellos la tomen posesión, sino que tú ahora mismo estás tomando posesión de la tierra y la vas a dar a tu descendencia. Lo interesante es que hoy en esa promesa de tierra se le está incluyendo a él. Antes dice a tu descendencia, pero ahora dice a ti y a tu descendencia. Y en tercer lugar, a pesar de la presencia de los cananeos y fereceos, Dios autoriza a Abraham a recorrer todo el territorio porque ya le pertenece. Así que ahora él puede caminar de un lado para otro en tierra propia porque Dios ya se la dio. Aunque allí viven los cananeos, fereceos, heteos, jebuseos, pero esa tierra ya es de él. Ahora, hermanos, hay que entender que él no iba a andar diciendo, ¿qué hacen? ¿Qué diablos están haciendo ustedes aquí si esta tierra ya es mía? Él sabe que esa tierra es de él y que lo demás se lo deja a Dios, de cómo y cuándo las cosas iban a ser así. Pero en este momento el lugar donde él iba, esta es tierra de él. Llegaba a otro espacio, esta tierra es mía, aunque ahí estaban habitando precisamente los dueños. Pero ahora hay un despojo, no de parte de Abraham, sino hay un despojo de parte de Dios. Ahora, si alguien se quiere molestar, porque Israel todavía es pueblo, Israel todavía está pensando en extenderse, no deberían de estar peleando con Benjamín Netanyahu, deberían de estar peleando con Dios. Y con él es que precisamente está la oposición, no con Netanyahu. La oposición está contra Dios, porque ese pueblo es la descendencia de Abraham en la carne. Y esa tierra, hace años, cuando Israel llegó otra vez a la tierra, el ministro de Defensa de Israel le regaló un Antiguo Testamento al ministro de Defensa de Egipto. Y el ministro de Defensa de Egipto dijo, no recibo ese libro porque ese libro favorece a Israel. Conocía, sabía la escritura y por eso no lo recibía, porque favorece a Israel. Hermanos, eso no es una decisión de ese pueblo de ser necios en esa tierra, sino que esa es una disposición de Dios dada a Abraham y que Dios cumple su pacto y que Dios cumple su promesa. Dificultades han tenido, dificultades van a tener, pero esa es la tierra que Dios les ha dado. Amén. Entonces, lejos de sentirse oprimido porque el territorio estaba ocupado, Abraham se siente libre de moverse y buscar el lugar que más le conviene y no limitarse a territorio cedido o despreciado por los habitantes locales. Si aquí en este espacio algunos lo dejaban solo, hay que caerle. No. Estuviera desocupado o estuviera ocupado, él podía asentarse porque esa era, según la fe, territorio dado por el Señor. Pero vayamos al último aspecto. La edificación del altar de Mamre. Después que Dios le habló, después que Dios le hizo la promesa, vuelve a demostrar su devoción al Señor. Esto es lo que yo quiero que usted recuerde muy bien. Después de una manifestación de Dios, después de un trato de Dios para nuestra vida, ¿qué es el paso que debemos de dar? Una actitud de agradecimiento, de reconocimiento y de devoción al Señor. Después de un logro conquistado, después de una bendición recibida, después de algo que llega a nuestras manos que pensábamos que no vendría, ¿qué debemos de hacer? Mostrar nuestra devoción al Señor,
valorando su presencia en ese instante, en ese lugar, en ese momento. Y de esa forma se impulsa, se reanima la fe y se abren fuentes distintas para que Dios se muestre otra vez, para que Dios se muestre una vez más. Una actitud, después que Dios habla, una actitud de devoción, de reconocimiento, abre las puertas para otras manifestaciones de la gracia de Dios. Recuérdenlo. Después de una presencia de Dios y una actitud devocional para con Él, estamos abriendo puertas para nuevas manifestaciones de parte del Señor. Recuerde, después de una manifestación de Dios, tener una actitud de devoción, estamos abriendo nuevas puertas para que Dios se muestre, para que Dios se manifieste. Él con ello reconoció que el favor de Dios aún estaba de su lado, a pesar de lo ocurrido al haber viajado a Egipto. Esa actitud le aseguraba tener al Señor de su lado, y con ello mostraba testimonio a los habitantes de esa región de quién era Dios. Y a manera de aplicación, la llegada de Abraham a Betel es un llamado para cada uno de nosotros. Recuerde Betel, porque no se fue a morar a otra región. Quiso llegar a ese lugar de encuentro donde Dios se le había mostrado. Y con ello podía traer a memoria una serie de acontecimientos que habían sucedido antes de salir a Egipto. ¿Qué implica para nosotros? Pidámosle al Señor que nos recuerde esos momentos gloriosos cuando Él se mostró o cuando nosotros pactamos con Él. Hay lugares que están en nuestra mente donde nosotros dijimos: Dios, te rindo todo. Si se nos ha olvidado por X o Y cosas, regresemos y recordemos ese altar donde hicimos compromiso, donde envolvimos nuestro ser totalmente para Él, donde usamos expresiones quizás comprometedoras, pero en ese momento no sabíamos que estábamos haciendo un compromiso, pero compromiso. Y es que, hermano pastor, fíjese que cuando uno está afligido, hasta el carro ofrece. Es que cuando uno está angustiado, ofrece hasta lo que no tiene. No importa. Usted sabe que hizo un compromiso. Y si sabe que lo hizo para Él, vale la pena que regresemos un momento a ese altar donde hicimos compromiso, para reactivar la gracia de Dios. Dios puede estar en silencio a causa de nuestro olvido, pero bien podemos decir: Dios, me estoy acordando que yo un día dije tal cosa. Y yo quiero activar el trato tuyo conmigo, así que vuelvo a reactivar, valga, este compromiso contigo en este lugar. Ahora el altar de Manré simboliza el lugar donde nos fortalecemos, como también el lugar donde depositamos nuestra dependencia en el Señor, donde nos fortalecemos y mostramos nuestra dependencia. El llano ya se nos quitó, esa tierra fértil ya se nos quitó, solo veo rocas y montañas y cerros. Pero Manré me está dando vigor y fortaleza y está impulsando mi fe para ver sobre esos picos del volcán
para ver sobre esos picos de la montaña. Y Dios está midiendo. Dios, como un topógrafo, está diciendo: hasta aquí viste. Él no lo podía entender, pero Dios midió su mirada y dice: hasta aquí, hasta el río Éufrates y hasta el gran río de Egipto has visto, le dice. Fíjese, allá en la tierra que tomó Lot, no se podía, paredones tenía enfrente, pero en esa altura vio hasta el gran río de Egipto y vio hasta el Éufrates. Él no sabía, pero Dios tomó las medidas y así está escrito. Y si usted ve, la ciudad moderna del Cairo está a este lado del gran río. La ciudad vieja del Cairo está al otro lado del río, pero la ciudad nueva está a este lado del río. Desde el gran río de Egipto, que se cree que es el Nilo, hasta el Éufrates te daré. Gloria a Dios, diga gloria a Dios. Fortaleza, vigor y dependencia del Señor. Que este día, hermanos, en verdad el Señor a todos nos fortalezca en esa área donde está nuestra debilidad. A todos nos ayude y que nos enseñe a depender de Él. Ahora podemos ver cerros, ahora podemos ver obstáculos, ahora podemos ver montañas, pero el Señor, como topógrafo, está apuntando hasta donde nuestra mirada está llegando. Porque al poner nuestra mirada en Él, todo es posible. Vamos a levantar nuestro altar de vigor, vamos a levantar nuestro altar de fortaleza, vamos a levantar nuestro altar de confianza, vamos a levantar nuestro altar de seguridad, porque es Dios el que está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor.